comentar algunas cuestiones de las investigaciones que el grupo GISA ha desarrollado durante ya más de 2 décadas y someterla un poco al juicio de ustedes, ¿no? Y digamos, a las reflexiones que pueda suscitar, algo que todavía no está acabado, que es muy incipiente, pero que trata un poco de recoger digamos, el estado de lo que se podría denominar la cuestión canaria, ¿no? La cuestión canaria dentro del Estado español, y ver un poco cuáles son esas singularidades de las que muchas veces se ha hablado y darle una raíz más o menos científica, es decir, desde el punto de vista de las ciencias sociales, cuál es el estado actual de ese conocimiento, y sobre todo me voy a basar, ya digo, en los estudios que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, las diapositivas que van a ir viendo es fruto de esos estudios, es una síntesis, ya digo, de más de 20 años de investigación, y sobre todo en los últimos, pues prácticamente la última década. Entonces, el GISA es un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, ya tiene una década de vida, y bueno, significa Grupo de Investigación sobre Subdesarrollo y Atraso Social. La idea nuestra en principio era investigar bajo lo que es la metodología del marxismo, pues las cuestiones relacionadas fundamentalmente con la explicación del subdesarrollo a nivel general, a nivel mundial, y sobre el atraso social vinculado al Estado español y en particular a Canarias. Hemos ido, ya digo, profundizando en algunos aspectos, y fruto de eso pues han sido diferentes tesis doctorales, ahora hablaremos un poco de ellas, artículos, libros, monografías que han ido apareciendo en estos años, y que nos permiten, ya digo, por lo menos iniciar un debate sobre esta cuestión tan interesante que es la cuestión canaria. El título de la ponencia, como ven, es la cuestión agraria en la explicación de la pobreza urbana en Canarias. Y vamos a ligar esos dos aspectos porque me parece fundamental, ¿no? En el marco de que venimos de una sociedad agraria que se empezó a terciarizarse en los años 70 del siglo pasado, y que en la actualidad parecería que los temas agrarios no tendrían trascendencia en lo que es la explicación actual de las islas, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis con la que vamos a partir, ¿no? El problema podría parecer eso, que el problema ese de la tierra, que está tan vinculado a una sociedad agraria, ¿no? Y la dicotomía entre latifundio y minifundio, y también la aparición de campesinos sin tierra, por ejemplo, en los movimientos aparceros, ¿no? que tan importantes fueron en las islas, en algunas islas en concreto, en aquellos años 70, 60 y 70, pues parecería que al transformarnos en una sociedad fundamentalmente terciaria y turística, pues ya no tendría nada que ver esa cuestión de la tierra para explicarnos el porqué de la pobreza urbana en el archipiélago. Ahora estamos viviendo ya en torno a un 80% de población se considera que vive en núcleos urbanos. Solamente existe un porcentaje pequeño del PIB canario que está sometido digamos, generado por la agricultura, y la población agraria está en torno al 5 o 6% con datos así oficiales, ¿no? Que esto hay que siempre tenerlo entre comillas, en el sentido de que esos datos oficiales pues están hechos de una manera que cada día aportan menos información, pero bueno, eso es lo que tenemos, digamos, en estos momentos. Entonces lo que vamos a sostener es que, al contrario, ¿no? Pensamos que como no se solucionó la cuestión agraria en Canarias, no solucionarse en el momento en que éramos una sociedad agraria, esa cuestión agraria, que ahora hablaremos en qué consiste, pues resulta que esa sociedad transita hacia un modelo turístico, pero con hondas raíces en lo que era la sociedad agraria de aquellos momentos, ¿no? Entonces esto, en último término, es lo que viene a explicar para nosotros, desde nuestro punto de vista, digo, para discutir en esta sesión, el porcentaje de desempleo y pobreza urbana que existe actualmente en los barrios populares de las Islas Canarias. Eso es un poco lo que vamos a intentar, que no probablemente demasiado ambicioso y no nos dará tiempo de profundizar al máximo en esta sesión, pero es lo que estamos procurando, digamos, plasmar con esas investigaciones que hemos llevado a cabo, ¿no? Es decir, cuestión agraria, cuestión urbana. Cuestión agraria parece que desapareció, pero en realidad sigue vigente, y parte de la explicación de la pobreza urbana y el crecimiento urbano de los barrios periféricos, pobres de las islas, desde nuestro punto de vista se explica en esa cuestión agraria que no se resolvió nunca en las islas y que por lo tanto sigue presente en la realidad actual. Esta, ya digo, va a ser un poco la hipótesis sobre la que vamos a bascular esta intervención. Bueno, esto es el índice de lo que vamos a ir viendo. Ya digo,
La verdad que le agradezco a INECAR que haya podido facilitar esta conferencia, porque nos ha puesto a trabajar sobre una síntesis que nosotros no habíamos hecho hasta el año pasado, que hablaron con nosotros, y que a partir de ahí empezamos a trabajar para mostrárselos hoy aquí, ¿no? Entonces, claro, sale mucho más que lo que sería una charla de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, ¿no? Sale mucho más. Esto prácticamente sería un seminario para trabajar durante una semana y reunirnos, discutir, traer materiales, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la idea y sobre esto vamos a hablar, ¿no? Quiero empezar por el tema del marxismo, la cuestión agraria y la cuestión colonial, de ver un poquito cómo nosotros hemos ligado esos tres elementos. La cuestión agraria, que fundamentalmente sería gran propiedad, semiservidumbre y caciquismo, y ya veremos un poco qué significa cada una de estas cosas. Y luego la cuestión colonial en relación con el imperialismo. Son para nosotros el método marxista que hemos utilizado, y todavía estamos profundizando en él, desde luego, porque es un método activo, ¿no? No estamos hablando de un método que pasó ya y que se fraguó, como dicen algunos, en los años 80 del siglo pasado. No, ha seguido desarrollándose y se sigue generando una creación teórica y una creación práctica también de lo que significa el marxismo en las revoluciones que están en curso en la actualidad, y por lo tanto se ha ido enriqueciendo también teóricamente, ¿no? Entonces toda esa base la hemos cogido y la hemos intentado aplicar a la parte que nos afecta a nosotros directamente, que es el caso del archipiélago, de las islas, ¿no? Y luego haremos un repaso breve de lo que sería la historia contemporánea de las islas, con 3 periodos que nos parecen bastante claves, ¿no? La historia contemporánea, vamos a irnos más atrás. Evidentemente consideramos que esa historia contemporánea está relacionada con el inicio del tránsito de una sociedad feudal, ¿no? Que era como era la Canaria hasta ese momento, a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XIX, a una supuesta sociedad capitalista, pero que nosotros dudamos de que eso sea realmente, lo que tenemos aquí sea una sociedad realmente capitalista, ¿no? Entonces ese primer periodo abarcaría hasta 1959, donde el elemento fundamental que la articula es la agricultura, ¿no? Luego tenemos un segundo periodo que sería entre 1959 y 2008, que llamamos así, de la agricultura al turismo, ¿no? Entonces ahí hay una profundización del sistema que se gestó a partir de 1852, y una profundización, es decir, se sigue haciendo hincapié en más de lo mismo en la estructura económica y social de las islas, y eso nos conduce a ese paso de la agricultura al turismo, ¿no? Y luego habría un último periodo, ¿no? Que sería el que comienza a partir de la crisis de 2008, que para nosotros es fundamental. ¿Sí? Fíjense que son como 3 fases, ¿no? Inicio, desarrollo y crisis. Entonces ya a partir de 2008, eso que se intentó crear y profundizar entra en crisis total, y ya no se va a recuperar. Desde el punto de vista de eso ya no se va a recuperar. Y eso afecta tanto a la economía como a la sociedad, como a todos los aspectos de la vida de la comunidad archipelágica, ¿no? Entonces ahí titulamos eso, ¿no? Hacia el derrumbe del sistema, y vemos una serie de puntos más que a nosotros nos parecen fundamentales, y es donde ya articulamos el peso que va adquiriendo cada vez más en la sociedad lo que sería los barrios populares y la concentración de la población en esos barrios populares. Para concluir un poquito en el sentido ese del punto 3.6, ¿no? Que hacia la favelización de Canarias, ¿no? Haciendo hincapié en el tema de las favelas de los países del tercer mundo, ¿no? De los ranchitos, de las favelas, de los bidonvilles, etcétera, etcétera, y cómo Canarias va en ese camino, un camino de una favelización de la sociedad, es decir, vaciar el campo, necesitan vaciar el campo para acumularlo en las ciudades y controlar a la población desde los barrios populares. Entonces, esos serían los 3 momentos que nos parecen interesantes, y luego, bueno, una síntesis, un término ahí que nosotros denominamos caciquismo colonial, sería un término que ahora veremos al final, y luego, por supuesto, me imagino que en todo estará el qué hacer, ¿no? Es decir, que con esta situación, en qué hacer, ¿no? Y ahí pondremos un ejemplo histórico, que sería la rebelión de los Gomeros de 1488, es decir, la primera rebelión anticolonial que hubo, bueno, datada por lo menos así, y con cierta información de las islas, y lo que eso significó, ¿no? Es decir, cómo ese proceso no ha terminado todavía, ¿no? Fue un inicio. Entonces, esto sería, ya ven que es demasiado contenido, pero que yo voy a ir dando saltos y parándome en los aspectos que considero que pueden ser más de interés para ustedes, ¿no? En cualquier momento pueden parar si no se entiende algo o quieren reflexionar, no hay problema, podemos establecer ya un diálogo, que tampoco somos muchas personas, ¿no? Desde el principio, y así hacerlo más enriquecedor, y luego pues al final dejaremos también otro ratito, ¿no? Como me indicaba la organización, para que haya también un debate y podamos ver lo que ha dado de sí la sesión en su conjunto. Bueno, pues si les parece, empezamos, ¿no? Ya les decía, esto es un
producto de investigación de muchos años, de muchas vueltas también, ¿no? Empezamos por Canarias, luego de Canarias saltamos también a otras partes del Estado español, investigando la cuestión agraria en el sur, en Andalucía y Extremadura. Hemos saltado también al llamado tercer mundo para investigar la cuestión agraria en Brasil, que es muy importante. También hemos visitado algunos países africanos, aunque ahí no hemos profundizado demasiado, Marruecos, Túnez, Cabo Verde, y hemos regresado otra vez aquí, ¿no? Como regresar otra vez a los inicios, en el sentido de que con toda esa experiencia de investigación, pues ahora creemos que podemos insertar el archipiélago en el conjunto regional en el que está inmerso, y en el conjunto estatal en el que está inmerso, y en el conjunto mundial también en el que estamos inmersos, y que ahora mismo, con esta economía globalizada que tenemos, evidentemente no hace falta justificar, ¿no? Entonces, pues hemos llegado otra vez de esos primeros libros iniciales, de lo que fue la tesis doctoral, Turismo en el sur de Tenerife, a un producto final que sería este proyecto que fue Ellas, Agua y Tierra, ¿no? Que era un homenaje a la mujer jornalera del campo del sur de la isla de Tenerife, ¿no? Con muchas, ya digo, idas y venidas, y yo creo que estamos en condiciones de ofrecer una primera aproximación a toda esta problemática. Bueno, vamos a empezar entonces por esa visión de la historia contemporánea de Canarias, y nos vamos a basar en tres tesis doctorales que han estado vinculadas al GISA, y que son interesantes porque son tres tesis doctorales que analizan un espacio insular completo, ¿no? En este caso el Hierro, otra fue de Tenerife y otra fue La Gomera. Fundamentalmente la última, la de La Gomera, que es la más reciente, la que ha salido más recientemente, y que es la que nos ha dado bastantes pistas para comprender un poquito más la situación del archipiélago, ¿no? La del Hierro fue leída en 2006, la de Tenerife se le defendió en 2008, y recientemente se acaba de defender el año pasado la tesis doctoral de la Gomera. Entonces, bueno, tenemos ahí tres islas de lo que es las islas occidentales, que yo creo que con algunas, también tenemos algunos artículos de otras islas también, ¿no? Pero como tesis doctoral, estudiar el conjunto de la isla nos da bastantes pistas, ¿no? Porque funcionan como una especie de, digamos, de marco cerrado que implica la insularidad, y nos permite ver bastante bien cómo se organiza la sociedad en función de las actividades económicas que en ella tienen lugar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estas tres tesis sobre la realidad de la propiedad de la tierra en las mismas, ¿no? En esas islas, ¿no? Pues ahí lo tienen, ¿no? En el cuadro de la izquierda. El Hierro, ¿no? El Hierro dice: el 98% de los propietarios pequeños y medianos posee menos de 5 hectáreas, y el 2% de los grandes propietarios posee más de 5 hectáreas. En Tenerife, que nos dicen que el 97% de los pequeños propietarios poseen el 45% de la tierra, mientras que solamente el 2% de los grandes propietarios poseen más de la mitad de la tierra. Y en La Gomera, el 98% de los pequeños propietarios poseen el 49% de la tierra, y el 1,6% de los grandes propietarios posee el 50% de la tierra. Es decir, estamos ya entrando en lo que sería la cuestión agraria, es decir, la dicotomía que existe entre la gran propiedad y la pequeña propiedad, porque a veces se tilda el archipiélago, ¿no? En el Estado español solamente se reconoce la gran propiedad por ahí por el sur, por Andalucía, Extremadura, ¿no? Son un poquito Castilla, La Mancha, un poco, y poco más, ¿no? Y siempre se habla de Canarias, del minifundio, ¿no? De qué es lo que lo caracteriza, de las dificultades orográficas del archipiélago, es decir, elementos físicos que no nos explican la realidad, ¿no? Entonces, cuando estos estudios analizaron esas islas, vieron incluso en algunas de ellas donde se decía tajantemente que la pequeña propiedad era la que predominaba, con el caso del Hierro, y más recientemente la tesis de Luis Jerez del año 2015 de La Gomera, que es una isla que se caracterizó siempre como unifundio. Él rebate totalmente esa idea y plantea ya ese grado inmenso de concentración de la tierra, ¿no? Y fíjense ustedes, se lo he puesto comparado con el cuadro de la derecha, en la España del latifundio, supuestamente en Andalucía y Extremadura, y ustedes fíjense cómo coinciden los datos, el 1,6% reúne el 58% de la tierra en Andalucía, o el 3,6% en Extremadura reúne el 64% de la tierra. Es decir, estamos en una situación de distribución de la propiedad de la tierra similar a la que existe en las regiones tradicionalmente latifundistas del Estado. Y le he puesto uno más de Brasil, porque hemos hecho algunas estancias allí, y hemos hecho algún artículo también en referencia al mismo, ¿no? En Brasil, donde el 1,6% de los propietarios, de Brasil que hay latifundios en Brasil que son más grandes que las Islas Canarias, en conjunto, ¿eh? Hay latifundios de más de 7.000 kilómetros cuadrados en Brasil. O sea, imagínense usted, en Brasil el 1,6% reúne el 43% de la tierra. Por lo tanto, ese es el primer elemento que quería introducir de esa dicotomía de la propiedad de la tierra que está detrás de la cuestión agraria, y que aquí nunca hubo reforma agraria, y nunca se hizo reforma agraria, y por lo tanto esa cuestión de la tierra llega hasta hoy,
hasta hoy. Sigue presente en la actualidad y ahora veremos cómo se va trasladando desde la agricultura hasta el turismo y veremos cómo se sigue plasmando actualmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un municipio del sur de Tenerife que investigamos en la tesis doctoral, que es San Miguel de Abona. Y bueno, no sé si se podrá ver bien, pero en la parte baja de la imagen del mapa en sí, ven que es el litoral de San Miguel, ¿no? Bueno, pues el litoral de San Miguel solamente había 4 y 3, 7 propiedades cubrían todo el litoral de San Miguel. Solamente 7 propiedades, o sea, imagínense ustedes. Y aquí, aunque no creo que lo vean bien, ven un color más verde aquí en esta zona. Bueno, pues estos son 2 de esas grandes propiedades, esta y esta se transformaron después de haberse cultivado de tomate, se transformaron en campos de golf. Es decir, para que vean un poco después cómo en el tránsito al turismo, esas grandes propiedades siguen siendo las que explican el paisaje, a pesar de que ya la actividad agraria no sea la preponderante. Entonces, esto es un ejemplo palmario, es un trabajo que se hizo sobre el catastro de rústica de San Miguel, y vean cómo la propiedad, esto ocurre en las islas sobre todo más montañosas, ¿no? La propiedad se va dividiendo a medida que vamos subiendo en altitud, se va haciendo, es decir, el campesinado nuestro, el pequeño campesinado, está desde las medianías bajas hacia la cumbre, y ahí fue donde históricamente se configuró ese campesinado, mientras que las mejores tierras, que son las del litoral y las que tenían agua, son las que acapararon las grandes propiedades ya desde tiempos de la conquista, pero no solamente de la conquista, sino que en la actualidad, en el siglo XX, también se dieron procesos de concentración de la propiedad en manos de extranjeros o propietarios locales que también compraron y reunieron fincas creando verdaderos latifundios. Y ahí el ejemplo que pone Luis Jerez de la comarca de Tesina, ¿no? De lo que es sería en la actualidad el Hotel Tesina y el campo de golf, etcétera, etcétera. Era una propiedad que estaba fragmentada y que los Olsen concentraron y crearon el mayor latifundio de La Gomera en el siglo XX, no en el siglo XV con la conquista, sino hace apenas 50 años, nada más. Y era una propiedad que estaba fragmentada a la costa y que ellos fueron comprando. Bueno, después hubo quiebras por otro lado de otro propietario también de aquí de Tenerife, compraron las tierras de ese propietario y crearon el mayor latifundio. En pleno siglo XX crearon el mayor latifundio de la isla, que todavía sigue funcionando, ¿no? Ahora vinculado sobre todo al turismo. Bueno, y junto con el latifundio, el minifundio. Es decir, al lado, o sea, no hay, en los países donde lo que nosotros llamamos revolución burguesa no triunfó, la dicotomía latifundio-minifundio, pues siempre está presente. Y en las islas de igual manera, ¿no? La imagen típica es todas estas terrazas, ¿no? de Valle Gran Rey en La Gomera, y aquí tienen pues un esquemita de ese reparto de la propiedad. Piensen, para que se hagan una idea, esta es la escala, que no la pueden leer bien, pero la línea recta esta representa 200 metros. Imagínense ustedes lo que significa el minifundio dentro de estas parcelas. Luego lo veremos comparando un minifundio con una gran propiedad para que vean todavía más cómo se refleja eso. O en el caso del hierro también, donde esta línea representa 180 metros de la realidad de estos planos. Es decir, estamos hablando de minifundios, algunos de ellos, como el caso que ha analizado Luis Jerez en La Gomera, que tenían apenas una palmera, por ejemplo. O a veces el uso de la palmera está dividido entre diferentes hijos. Uno aprovechaba una parte de la palmera, otros aprovechaban otras partes de la palmera, ¿no? O sea, el minifundio atroz, ¿no? Cuando se habla del minifundio gallego, ¿no? Que muchas veces es el ejemplo que se pone en el Estado español para hablar de lo que significa el minifundio, es que el canario no tiene nada que envidiar en ese sentido, ¿no? Entre comillas, lo de envidiar, a lo que pasaba en otras regiones del Estado que eran típicamente o aparentemente minifundistas, ¿no? Pero aquí en La Gomera contrasta con lo que decía antes, con la gran propiedad y ese minifundio atroz, ¿no? O en el caso del hierro, pues también. Entonces, latifundio y minifundio siempre siguen aparejados, ¿no? Normalmente esto era lo que tenía que haberse eliminado si realmente hubiéramos transitado una sociedad supuestamente capitalista, ¿no? De un modo de producción capitalista. Tenía que haberse creado unas propiedades familiares y luego con la evolución de esas propiedades familiares hubieran aparecido grandes propiedades y se hubiera generado una agricultura de tipo o bien norteamericano o bien francés, dependiendo del tipo o bien inglés o bien alemán, que son los países o Benelux, ¿no? Los países típicamente donde esa agricultura ha accedido a lo que es una agricultura capitalista. Bien, claro, como existía esa estructura de la propiedad de la tierra, ¿cómo eran las relaciones de producción? Es decir, ¿cómo se relacionaban los grandes propietarios con los pequeños propietarios y los campesinos sin tierra? Pues bueno, estas 3 tesis doctorales lo dicen claramente, ¿no? En el caso del hierro, la parcería es la forma más destacada de relación social, ¿no? En Tenerife hemos visto cómo la parcería y no el trabajo asalariado era la principal forma mediante la cual los grandes y medianos propietarios apropiaban el producto a los campesinos de la isla, tanto campesinos sin tierra como campesinos, pequeños campesinos pobres, ¿no?
Y en el caso de La Gomera, el estudio de las diversas fuentes, estadísticas, biográficas, sobre todo orales, ¿no? Donde es importantísimo todo lo que ha sido la información oral para datos que no vienen, no explican realmente la realidad de las islas, porque afortunadamente todavía quedan personas que viven y vivieron en aquella situación, pero nosotros no tenemos datos más allá de las fuentes orales que nos puedan hablar de la situación de la agricultura. Luego, cuando hablaremos de la agroecología y todo lo que significa, veremos la importancia que tiene esa información oral. Pero en el caso de la propiedad no tenemos información apenas, ¿no? Y gracias a que por fin la información oral se ha destacado como una fuente más de investigación histórica, hemos podido empezar a rescatar algunas de esas situaciones que llegan, en el caso de La Gomera, prácticamente hasta la actualidad. Hay casos de medianería todavía y aparcería en la actualidad. Entonces, precisamente por eso, los campesinos tenían muy poca tierra o no tenían tierra, y entonces tenían que ofrecerse en una sociedad agraria, ¿a quién? A los grandes propietarios. Y ahí se generaron unas relaciones que nosotros llamamos de semiservidumbre. Es decir, no hay una relación contractual típica, ¿no? Donde dice, trabajo 8 horas y luego usted me hace un contrato y tengo seguridad social, tengo derecho a vacaciones, en fin, una sociedad. No, esto no fue una sociedad capitalista. En los años 80, ahí veremos cómo esa sociedad se basó en la semiservidumbre, es decir, en una coacción extraeconómica que fue ante la imposibilidad de tener otra estrategia de desarrollo económico que no fuese la agricultura. El campesinado se vio obligado a eso, ¿no? Y aún así el campesinado fue creativo, generó un aprovechamiento de los recursos que para el caso de Canarias, a pesar de tener esta poquita tierra, generó unos sistemas agrarios que ya digo, veremos un poco también más adelante, interesantísimos, ¿no? Pero claro, con ese grado de explotación, ¿qué podíamos haber? Eso es lo que nos explica, digamos, hasta mediados de siglo, por qué de las islas menores, de las medianías altas, empezaron a salir miles de campesinos pobres, camino de Santa Cruz, de La Laguna, de las Palmas de Gran Canaria, de las capitales insulares o de las islas pequeñas, donde la propiedad, donde el caciquismo era mayor, en busca de salida frente a esa ¿cómo decir? Estado político insular que no les permitía progresar en sus respectivas localidades de nacimiento. Cuanto más aislado, cuanto más montañoso, cuanto menos comunicación había con el exterior, ese caciquismo se mostró de forma atroz, y los grandes propietarios hicieron y deshicieron a su antojo, ¿no? Y las leyes eran las leyes de esos propietarios, como si feudos se trataran en definitiva. Por eso hablamos de semiservidumbre, no es la servidumbre feudal, evidentemente, estamos transitando ya a otro tipo de sociedad, no es la servidumbre feudal, entonces lo tratamos de semiservidumbre en la medida en que esa coacción extraeconómica sigue funcionando, y no es el plusproducto capitalista el que ejemplifica la acumulación de capital. Bueno, pues estas serían las relaciones de producción, y bueno, aquí vemos algunas entrevistas relativamente recientes ya de un trabajo que se hizo para Ellas de Guaytierra, entrevista a la mujer jornalera del sur de Tenerife, ¿no? En el que se decía que efectivamente era ellos lo que mandaban, ¿no? Decía una de las entrevistadas, sí, ese cabrero lo tenía el nombre del cacique, del terrateniente, ¿no? Que todo esto aquí arriba era de él. ¿Y tú sabes por qué era de él? Porque el cabrero iba con las cabras e iba poniendo majano. Hoy lo ponía aquí, mañana lo ponía en el cantero mío, y así se cogía todo lo que le daba la gana. Del monte se cogió medio monte, y aquí abajo toda esta costa era de ese terrateniente. Y esto es entrevistas hechas a mujeres de aquí, yo lo comprobaba también con entrevistas en otros lugares de la isla, y esto se está hablando de los años 50 y 60, no estamos hablando del siglo XVI o del siglo XVII, esto es historia oral de personas que están vivas en la actualidad y que vieron cómo mi abuelo de chiquitito, qué jaleo tuvo, ¿no? Porque fue el viejo ese y le puso los majanos donde no era, y le cogió la mitad, un trozo que da miedo a mi abuelo, y tuvo que dejar mi abuelo el jaleo porque no se podía denunciar a ese señor porque era el que mandaba, y tuvo que dejarlo. Bien, entonces era así, funcionaba realmente así, no había jueces ni nada, y tú denunciabas, y entonces ya no podías ser medianero de ese señor porque tú no tenías tierra para vivir de tu propio trabajo. Entonces eran esas situaciones las que se daban en el campo canario prácticamente hasta los años 70. Bueno, y sobre esa estructura de la propiedad y sobre esas relaciones de producción semiserviles, ¿cuál era el sistema de Estado que se hizo? Bueno, pues es lo que nosotros denominamos el pacto colonial. El pacto colonial lo que venía a decir es que la agricultura de regadío, de productos exóticos de exportación, plátanos, tomates, papas, y después ya en la segunda mitad del siglo XX, el turismo, a cambio de manufacturas y alimentos. ¿Cómo se plasmó eso? En la ley de Puerto Francos de Bravo Murillo de 1852. Un pacto colonial, es decir, la gran propiedad servía sus tierras para las explotaciones del imperialismo, en este caso inglés fundamentalmente, pero también alemán, belga, etcétera, ¿no? Estadounidense, a sus tierras para producir plátanos para esas metrópolis, sobre todo fundamentalmente europeas, y a cambio pues nos daban las manufacturas
y los alimentos. Con lo cual sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió la gran propiedad? Pues precisamente por ese pacto colonial. O sea, la gran propiedad no hizo una revolución del estilo alemán, ¿no?, donde los grandes propietarios se transformaron en empresarios capitalistas, sino que ofreció sus tierras a esa economía extravertida, ¿no? Extravertida, eso suena tan raro, ¿no?, esa economía dependiente del exterior, ¿no?, a cambio de que con sus tierras se hicieran esas inversiones. Y ya veremos que con el proceso turístico ha ocurrido lo mismo, es la continuación de ese pacto. Entonces, ese es el sistema que se dio y que funcionó a partir de 1852, que es cuando empieza todo este proceso, ¿no? Abarcó, digamos, los años de la cochinilla y después sobre todo el plátano y el tomate, llamadas periféricas, ¿no?, de La Gomera y de otros, ¿no?, el caso de cuarterías en cuevas en el sur de Tenerife. Eso fue una cuartería que se hizo específicamente para albergar la población de mano de obra. Tenían tanta prisa en poner en explotación las tierras del litoral que no tenían tiempo para construir las casas, entonces era más fácil hacer las cuevas, ¿no?, para meter a la población ahí. Esa cuartería, fíjense si es grande, que está partida en dos por la autopista del sur. Hay una parte que está por debajo, está en la zona del polígono industrial, la segunda entrada del polígono industrial según van de aquí para el sur. Y está partida en dos, vivían más de 300 personas ahí, era un pueblo realmente. Y en cada puerta vivía una familia. Cuando analizamos los censos se veía de dónde la procedencia de esa familia, venían de las medianías altas de los municipios del sur, de La Gomera, fundamentalmente. Hay algunos de Lanzarote y Fuerteventura también, y algunas también de Gran Canaria, porque son empresas también de Gran Canaria que se instalaron aquí y traían su propia mano de obra. Fundamentalmente era eso. ¿Qué fue lo que posibilitó esa agricultura de exportación? Pues lo que tienen en el mapa de la parte derecha, ¿no?, el canal del sur. Es decir, lo que se necesitaba la costa era una zona de secano, lo que necesitaba era un canal que trasvasara agua desde donde, desde la zona donde era excedentaria, que en este caso fue de las partes altas de Fasnia, y llevar el agua desde Fasnia hasta el municipio de Adés. Eso fue en pleno franquismo, imagínense ustedes, en pleno franquismo hizo que toda esa costa del litoral, que antes era un secano dedicado al trigo y a las cabras prácticamente, se pudiera poner en regadío, ¿no? Y la otra es una cuartería, ¿no?, lo que nosotros llamamos cuarterías en el sur. Bueno, conoce cuarterías, son digamos las ciudadelas, la equivalencia a las ciudadelas en las capitales canarias, ¿no?, en donde se albergaba también la mano de obra, ¿no?, que en muchas ocasiones, ya digo, fue la primera forma de colonización de esta parte sur de la isla. Bueno, ese sistema político que nosotros, que se instaló ahí, pues lo denominamos así el caciquismo, ¿no? Y en el Hierro, por ejemplo, tenemos la cita, ¿no? Con la instauración paulatina del régimen liberal, la lucha entre fracciones de clase y de reña se organizaba sobre la base de liberales a conservadores. Ambos se disputaban el control de las instituciones, haciendo gala de su supremacía económica y cultural. Una élite insular ejercerá de forma alternativa el dominio político absoluto, aprovechando las relaciones de dependencia que la unen a los habitantes del campo, a través de la medianería. Hay casos todavía en las primeras elecciones de la democracia en La Gomera que nos contaban cómo los caciques cargaban en los coches todavía a los medianeros que existían para llevarlos a votar. Estamos hablando de los años 80, principios de los años 80, así que eso se mantuvo, imagínense ustedes, en esta época de finales del 19, con el sistema del turnismo que había, o los años 10, 20 o 30 del siglo XX, si tendría lugar o no tendría lugar, cuando todavía quedaba ese resquicio, ¿no?, de que si yo te doy la tierra para cultivar, tú me debes a mí todos los favores habidos y por haber. En Tenerife, por ejemplo, concluye el autor de esa tesis doctoral también, dice: por último, hemos observado que el sistema caciquil en Tenerife proporcionaba la hegemonía total de la terratenencia semifeudales, y son los grandes propietarios los que o bien son presidentes del cabildo o son alcaldes del ayuntamiento, o bien colocan a personas adictas en esos cargos para que sirvan a esos intereses. Esta es la conclusión de un trabajo que después viene pormenorizado con nombres y apellidos de cómo se fue configurando todo eso, ¿no? O sea, que esta es la conclusión, no es una opinión personal, sino una conclusión de ese trabajo de investigación. O, como señala Luis Jerez, ¿no?, en el caso de La Gomera, pues articulando las diferentes esferas sociales y económicas, se hace patente que en la isla funcionaba como un coto cerrado en manos de unas pocas familias distinguidas que controlaban la economía y la política insular. Tal situación se refleja ya desde la época de la Guerra Civil, donde existen numerosos ejemplos, ¿no? El caso de la revista Espartaco o otras que se llevaron a cabo, se editaron en aquellas épocas, ¿no?, que no podría ocultar la figura del cacique, ¿no? Es de esta foto, ¿no? Esta foto es representativa de esa imagen, vale más que cualquier comentario que hagan. Bueno, y ahí el pueblo estaba metido en medio de ese sistema caciquil y bueno, y ahí era casi imposible escapar, Solamente cuando las clases jornaleras
y obreras empezaron a darse cuenta de esa situación y empezaron a organizarse, es cuando realmente ese sistema caciquil tembló. Y tembló, evidentemente, en los años de la República y algunos días después también del alzamiento, ¿no?, del golpe de Estado, que finalmente triunfarán. Entonces era una sociedad casi inamovible, ¿no? Hay datos del Ayuntamiento de Arico, por ejemplo, donde dicen que el cacique del pueblo iba a venir al pueblo y que todos los súbditos debían rendirle pleitesía. O sea, trataban al cacique como si fuese un soberano, y están las actas del ayuntamiento. Es impresionante, y estamos hablando de los años 30, de 20 del siglo pasado. Era una cosa como si el tiempo no hubiera transcurrido en esos lugares. Ya digo, cuanto más aislado, todavía mayor era ese sistema caciquil. Bueno, ese fue el primer periodo, ¿no? El primer periodo de ese pacto colonial que termina con ese sistema, con esas relaciones de producción, ¿no?, características, y con un sistema caciquil, digamos, político detrás del mismo, ¿no? Eso termina aproximadamente, bueno, pues claro, con el golpe de Estado y el primer franquismo, casi se acentúa todavía. Hubo una ruralización del archipiélago, en el sentido de que aquellos inicios de terciarización incluso se vieron interrumpidos y Canarias vuelve a tener tasas de población agraria en torno al 60, 65% en los años estos de lo que se llamó el primer franquismo. Entonces, a partir del año 59 se inicia ese proceso que nosotros llamamos de profundización del modelo, del modelo socioeconómico, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí primero, en primer lugar, vean la diapositiva que les comentaba antes, ¿no? Antes vimos la de la pequeña propiedad en La Gomera. Y vean aquí una propiedad entera. O sea, aquí hay decenas de pequeños propietarios que caben en una parte de esta finca, que no es una finca que no tiene sino 65 hectáreas. O sea, no es que sea un latifundio de 1000 hectáreas, mucho menos. Una finca de 65 hectáreas en el sur de Tenerife. Y esta está a la misma escala. La puse así para que pudieran comparar lo que significaba el latifundio al lado del minifundio, ¿no? Entonces, creo que es representativo de eso, porque a veces cuando damos las cifras, ¿no?, un latifundio 1000 hectáreas, un minifundio 500 metros cuadrados, pues no se ve bien, pero cuando uno lo ve en superficie, es cuando te das cuenta realmente de la voracidad a la que estaba sometido el campesino minifundista, y que evidentemente con esas pequeñas parcelas no podía sobrevivir, era imposible que pudiera sobrevivir, y tenía que buscar tierras, alquilar tierras al gran propietario. Por ejemplo, aquí esta zona es una finca de lo que hoy es Playa Fañabé, en las Américas, la finca de la compañía Entre Canal. Hoy aquí no hay sino hoteles y apartamentos, porque lo que hicieron los grandes propietarios es decir, bueno, pues ante la crisis del tomate y del plátano, pues ¿qué hacemos? Pues recalificamos la tierra, y esta finca se recalificó en los años 80, y se dedicó esto, el plan parcial, los usos que tenía, pues turístico, residencial, hoteles, apartamentos, en fin, todas esas características, y que hoy prácticamente está colmatado de edificaciones. Yo recuerdo esto en los años 80, de ir allí las palas mecánicas tirando las plataneras al barranco, arrancándolas y tirándolas al barranco, con fincas que fueron hechas con mano de obra semiservil, por ejemplo, esta compañía y otras, como por ejemplo Entre Canales, por ejemplo Fañabé, lo que es el núcleo de Fañabé, es un núcleo que nace hecho dentro de la finca de Entre Canales. Es decir, los aparceros y trabajadores de la plantación, que es la plantación más grande que existió en Canarias, de platanera, vivían dentro de la finca, en las casas de la finca del propietario. Entonces, hay un caso que se dio, que cuando empezó a desarrollarse el turismo en el sur de Tenerife, uno de los hijos de esos aparceros fue a trabajar a la construcción en las Américas, porque claro, es que ganaba mucho más que estando metido allí en la platanera, ¿no? Y entonces el propietario obligó a la familia a irse de la finca, porque allí, si estabas dentro de la finca, todo el mundo tenía que trabajar en la finca de esa compañía. Entonces era una situación todavía, ya estamos hablando de esos años, y hecha con fondos del Estado, fondos del Estado, de préstamos del Instituto Nacional de Colonización y después del IRIDA, a fondo perdido. ¿Para qué? Porque esto eran eriales, aquí no se cultivaba nada, eran zonas de pastoreo y no se cultivaba nada. Y posteriormente se transforma rápidamente en fincas para la dedicación hacia el turismo. Vamos a ver un ejemplo de esta zona para que vean cómo rápidamente, ¿no?, se va transformando un área casi sin uso del territorio a un área donde el turismo y las recalificaciones de fincas pues se hace mayoritaria, ¿no? Esto es, como ven aquí, es esta parte del municipio de Adeje, que sería este polígono de Adeje. Aquí estaría Playa de las Américas, primera fase, que sería esta zona de aquí. Esto sería San Eugenio, esto sería Torbisca, y aquí estaría Playa Fañabé, que es el que vimos anteriormente.
Bien, pues esta línea recta significa que en un momento dado aquí había solamente 7 propiedades, 7 grandes propiedades, solamente en esta zona. Entonces al principio, en 1956, digamos antes que empezara ese boom, digamos, inmobiliario y de desarrollo de la agricultura de exportación, pues existían algunas plantaciones de tomate, aquí en este sector, compañía Fyffes, en aquellos momentos todavía, compañía Fyffes, y que después se unió a la United Fruit, y hoy se llama Chiquita o la otra, no sé bien. Está incluida dentro de la misma, es decir, una multinacional que tiene una historia que está muy vinculada al archipiélago, Entonces en estos momentos todavía algo de tomate, algo de cereal, y lo demás era un erial con algunos cultivos aquí de familias hacendadas del sur de Tenerife, que son los Domínguez Alfonso. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando eso. Aquí en 1970, todo el proceso de transformación de lo que sería la agricultura del plátano. Después cuando llegaron esos préstamos que le comentaba antes, de préstamo de vida, fondo perdido, y se sorriban toda una gran parte de esas fincas. Y aquí empieza el primer desarrollo turístico ya, a finales de los 60, que sería Playa de las Américas, el núcleo inicial de Playa de las Américas. Sería en el 70, en el 77, todavía se desarrolla más la platanera, todavía convive el turismo con lo que sería la agricultura de exportación, y aquí aparece San Eugenio, aparece Torbisca, aparece el Beril, la Caleta, son núcleos ahora totalmente consolidados de turísticos, ¿no? Y luego ya desaparece el tomate, porque el tomate entró en crisis también, ¿no? El tomate ha entrado en crisis, la crisis se inicia en los años 60 y está ahora mismo todavía presente esta crisis, ¿no? Ha disminuido la superficie, ni siquiera hemos sido capaces de mantener un cultivo de exportación como el tomate, ¿no? Y solamente quedaba ya el plátano y una expansión de, digamos, urbanística. Aquí sería en el año 93, vean cómo se aprobaron numerosos planes parciales en todo este sector, que van colmatando todo el polígono, y finalmente la última aprobación de aquellas fincas de Fyffes que grandes propietarios del sur, asociados, van a Estados Unidos a comprar la finca, porque como pertenecían a la United Fruit, van a Estados Unidos a comprar esa finca para que, no para seguir cultivando la de plátanos y tomates, sino para recalificarla, para entrar en el ayuntamiento de Adeje y decir, esta finca, es donde está el campo de golf Adeje en la actualidad, se recalifica ahora ya para el destino de campo de golf. O sea que ahí ven como solamente en un pequeño territorio de lo que sería la evolución de la gran propiedad, pues se va manifestando qué ha ocurrido en el archipiélago en las últimas décadas. Bueno, y junto con eso, ¿qué pasó arriba, digamos? ¿Qué va a pasar en las medianías altas, ¿no? Pues bueno, el abandono de la agricultura minifundista, a cambio, nos dieron dice, bueno, ustedes no se preocupen por la producción de alimentos, abajo en la costa, ustedes se asalarizan en la construcción y en los servicios, fundamentalmente turísticos, y olvídense de lo que significaba esa agricultura de medianía. Y a partir de los años 60, fundamentalmente, entra en crisis de tal manera que ahí ven los datos de la superficie cultivada de Canarias en mediados de los años 40 y la de 1990. Piensen ustedes que ha disminuido más de 2/3 la superficie agraria. Y luego veremos uno que ahora hemos perdido otras 8.000 hectáreas más en los últimos años, hemos perdido otras 8.000 hectáreas de cultivo. Es decir, se olvidó lo que sería la producción para aquello que se denominaron algunos autores, mercado interior, ¿no? O agricultura de autosubsistencia, esos dos términos que, bueno, que nunca se aclararon bien, ¿no? Y aquí quería hacer hincapié ahora en este tema de la agricultura minifundista, ¿no? La agricultura minifundista con esta foto es, yo creo que para mí es como un icono de lo que fue capaz de hacer aquel pequeño campesinado con aquellas pobres tierras que lo tocaban los grandes propietarios, ¿no? Es decir, esto es una foto cerca de la caleta de Famara en Lanzarote, es un cultivo de millo sobre una duna. Esto es una cosa que cuando yo lo digo por ahí fuera, todo el mundo dice, pues vamos a cultivar en una duna. ¿Sobre arena? Digo, sí, sobre arena. Digo, y en la época del año, ¿saben qué es? Es verano. Es en verano. Es decir, en verano en Lanzarote no cae, salvo estas lluvias esporádicas que cayeron el año pasado, que pueden llegar alguna ahí, pero en verano es que no cae ni una sola gota. Es decir, estamos viendo un cultivo de secano en verano, sin ningún tipo de riego, por lo tanto, y que produce millo, además. Y la variedad es nuestra. La variedad es el millo nano propio del archipiélago. Es decir, el campesinado, ese campesinado pobre, fue capaz de generar un espacio agrario en aquellas pocas tierras que se quedaron en sus manos, porque claro, la necesidad de sobrevivir obligó a que se pudiera, esto se llamaba en Lanzarote, lo llamaban el monte, es decir, era un aulagar.
que para ellos era un monte en Lanzarote, ¿entiendes? Y pudieron hacer cosas de este tipo y muchas más, que no voy a entrar porque nos llevaría también otra charla, ¿no? Pero para significarles exactamente que, a pesar de las poquitas tierras que quedaron en manos de los pequeños campesinos, la supervivencia generó sistemas agrarios como este que son hoy mismo punteros en el mundo, ¿no? Pues bien, gran parte de ese espacio agrario minifundista es el que se ha abandonado en estos últimos 50 años. Por eso hemos pasado de 158.000 hectáreas a apenas 40.000, porque lo que nos queda ahora, ya lo veremos en la próxima diapositiva, lo que nos queda ahora es prácticamente la agricultura de regadío, de tomate, de plátano fundamentalmente, y después una extensión de viñas y 3 productos que nos dan de comer. Es lo que es la agricultura canaria en estos momentos, o sea, 3/5 partes. Son 3 productos que nos sirven para comer porque se van fuera. Bueno, sirven para comer, evidentemente comemos plátano, pero no sirven para una alimentación de una población, ¿no? Para una riqueza, ¿no? Y además 2 de ellos fundamentalmente van fuera, ¿vale? Y el otro será para olvidar las penas, porque el del vino ya me dirán. Bueno, pues eso es lo que ha ido pasando, y claro, nos transformamos en una sociedad agraria, ¿no? Bueno, esto es un gráfico simplemente para demostrar cómo la diferencia que hay con el resto del Estado, ¿no? Nosotros estamos ahora, esto es la estructura del PIB de Canarias y la estructura del empleo, ¿no? Canarias ahora mismo está tanto en PIB como en empleo, el sector terciario produce en torno al 80%, el 80% de PIB y 80% estamos trabajando en el sector terciario. Jamás en la historia de Canarias, ni siquiera en la época agrícola, la población agraria llegó al 80%, no llegó al 80%. Imagínense ustedes, y éramos sociedades campesinas totalmente. O sea que ahora estamos en una sociedad que no produce nada, sino que simplemente recibe turistas para, digamos, vehicular ahí a través del alojamiento y de los servicios turísticos una economía determinada, y estamos en un 80%, sin una dependencia, pero como jamás ha tenido la historia del archipiélago, como jamás ha tenido. Y ahí vamos a ver por qué. ¿Por qué hemos transitado hacia esa sociedad terciarizada donde el turismo es lo que la abarca, ¿no? Miren ustedes, por cada 100 euros de valor añadido en ramas de contacto directo con el turista, 50 se aportan a otros sectores. Es decir, que no solo que el turismo proporciona gran parte del PIB, sino que otros sectores se mueven gracias al turismo. Otros sectores tienen y ganan, se gana dinero gracias a la actividad turística. Y por cada 100 empleos que genera en torno al turismo, se organizan otros 40 en otros sectores económicos. Es decir, que hay una vinculación directa, es decir, lo que mueve este archipiélago en la actualidad es el sistema turístico, dado que la construcción, como vemos, a partir de 2008 ya no tiene la función que tuvo en aquel boom inmobiliario o lo que tuvo históricamente desde los años 60 en adelante, ya no lo tiene, ni lo tendrá, evidentemente, aunque muchos quisieran que volvieran aquellos días, ¿no? El turismo es el que galvaniza totalmente la actividad económica del archipiélago. Y es un gran negocio, es una cosa que a veces no resaltamos, es que es un negocio enorme, enorme. Fíjense ustedes, en el año 14, nos visitaron 13 millones de turistas, 11 extranjeros, de 2 millones de la península como estaba en crisis, ahí, ¿no? El resto de comunidades vienen menos, ¿no? Pero son 2 millones aún así, 13 millones de turistas, que dejaron 12.000 millones de euros, ¿no? Lo que dice el gasto turístico, lo que se llama el gasto turístico, un 6% más que en 2013, ¿no? Es la cifra más alta de la historia. Es decir, que lo que hemos hecho en estos últimos años de crisis es acentuar todavía más ese proceso que iniciamos a mediados del siglo XX. Se ha ido acrecentando. Y para que vean ustedes si genera o no genera negocio, si Canarias fuera un estado independiente, sería el primer país africano por llegada de turistas internacionales. Para que vean ustedes qué cantidad de dinero se está moviendo aquí, es decir, más que Egipto, más que Marruecos, más que Sudáfrica, que son los 3 países punteros dentro del turismo dentro del continente africano. O sea, imagínense ustedes que en 7.500 kilómetros cuadrados lo que se está generando en estos momentos de riqueza solamente con el turismo, porque ahora veremos que se ha generado mucha más riqueza, pero el turismo solo, que es la actividad que dinamiza la economía actual, es un negocio muy grande, y con 2 millones de habitantes, me dirán ustedes, para generar ese negocio, pues sale bastante, la verdad que sale bastante rentable. Ahora veremos que hay problemas, evidentemente, ¿no? Con esa rentabilidad. ¿Cómo? Solamente el archipiélago Baleares se puede comparar un poquito en dependencia económica del turismo con Canarias. Pero ¿cuál es la diferencia con Baleares? Que allí hay un empresariado que es enormemente fuerte, que son dueños de hoteles, dueños de turoperadores, etcétera, etcétera, cosa que aquí en Canarias no existe. Eso me refiero. Eso me refiero, que allí dependen del turismo, pero allí sí hay, digamos, por decirlo así, una burguesía que controla parte de ese negocio turístico, mientras que aquí en Canarias
no existe eso, ¿no? Pero en dependencia económica solamente Baleares se puede comparar. Ahora hablamos un poco también de ese tema, ¿no? Bueno, comparativas para que vean el negocio de que estamos hablando. Si estamos hablando de uno de los centros turísticos, Canarias es uno de los centros turísticos más importantes del mundo. No solamente de África Occidental, ni de España, ni de la ribera, ni del Mediterráneo, no, de los centros turísticos más importantes del mundo. Por ejemplo, en el PIB per cápita estamos en 19.500 euros, que es el 13 lugar del Estado, es decir, estamos bastante abajo, y generamos una riqueza, un PIB de 47.000 millones de dólares, que es el octavo del Estado español, ¿no? Pero fíjense ustedes, le he puesto ahí, al lado, en ese recuadro, Productos Interior Brutos de países africanos, que son menores que los que tiene Canarias, solo. Es decir, y ahí están países que tienen menos PIB que Canarias. Tenemos Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso, Mali, Benin, Níger, Guinea Ecuatorial, y todo el África Occidental, menos el Magreb, prácticamente hasta el Golfo de Guinea. Son países que tienen menos, claro, tienen mucha más población, algunos de ellos tienen menos, evidentemente, a partir de Gambia tienen menos población que Canarias, pero son los últimos 4 países, pero el resto tienen mucha más población que Canarias y generan un PIB mucho menor. Es decir, nosotros somos muy productivos, nosotros no somos poco productivos, somos muy productivos, porque para 2 millones de habitantes se genera una riqueza bastante grande. Vamos a ver, vamos a ir viendo. A ver. Bueno, esto es una entrevista también que yo les decía, nos metimos en el turismo pero con bajos salarios y trato semifeudal. Esto es una entrevista que se hizo una mujer jornalera en un invernadero del sur de Tenerife. Esta entrevista tuvo que ponerse, la compañera que lo hizo no pudo poner el nombre de la jornalera porque las jornaleras tienen miedo de hablar de las condiciones laborales, no tienen miedo totalmente a hablar, y la entrevista esta, si la quieren se la puedo pasar porque está muy pequeña la letra, a lo mejor no la leen bien, pero se ve el miedo ese. Se ve el miedo. Dice, bueno, ¿y ustedes cuántas veces pueden ir al servicio? No, podemos ir 2 veces. Decir, bueno, ¿y si tienen la menstruación, la regla? ¿Qué hacen? Dice, bueno, son 2 veces también, pero a lo mejor te puede salir o no te puede salir. Dice, bueno, ¿y ustedes llevan comida cuando están dentro del trabajo? Dice, no, eso está prohibido. Dice, bueno, a veces escondidas llevamos una galletita o un caramelo, es lo que dice aquí la entrevista, ¿no? Que a lo mejor si no te ve el encargado, pues a lo mejor la puedes sacar, ¿no? Son condiciones, realmente son 31 euros al día. 31 euros al día de jornal. ¿Entiendes? Entonces, eso entre 7 horas, 7 por 4, 28, o sea, no llega a 5 euros de la hora. ¿Entiendes? Y dentro de un invernadero, ¿no? Que también añade todavía más problemática, ¿no? Entonces, hicimos ese tránsito que nos prometía pasar de la agricultura a los servicios y a una agricultura más moderna, pero resulta que con esos bajos salarios y con ese trato semifeudal que no desaparece. Y esto es un problema porque... bueno, no un problema, esto es una situación real, ¿no? Una situación real, de que la gente tiene miedo de hablar de esas condiciones laborales, porque tiene miedo que se entere alguien, que él habló, o que se publique su nombre y salga en cualquier sitio, cosas de este tipo. Y estamos teniendo problemas, aparte de envenenamientos, por ejemplo, que ha habido ya en el archipiélago. Se han hecho estadísticas en Gran Canaria, algunos sindicatos han hecho estadísticas de intentos no de violación, sino, ¿cómo se llama?, de acoso sexual en los invernaderos, pero datados, con trabajo así específicamente. Y como siempre la mujer es la que experimenta, dentro de ese grado de explotación, experimenta un grado de explotación mayor por la condición de mujer también y de ser trabajadora. Pero ya digo, les hago un resumen nada más para que vean qué es lo que ha ido pasando con esto. Y esto es una entrevista hablando de alguien que estaba trabajando en invernadero el año pasado. No estamos hablando, como digo, del siglo pasado ni del anterior. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que comentaba usted ahora mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Bueno, pues que de ese negocio turístico, prácticamente lo que queda en el archipiélago es en torno a un 15% de lo que es el gasto turístico. El gasto turístico ese, que hablábamos antes, de los 12.000 millones que genera Canarias todos los años, prácticamente un 15% es lo que queda en el archipiélago. Fíjense ustedes, hay un trabajo que se hizo sobre el plátano creo que es Costa de Marfil, que hizo un compañero precisamente de aquí, que trabaja en una ONG y estaba trabajando allí, respecto de cuál es el porcentaje que queda al agricultor platanero de Costa de Marfil respecto del coste que tiene el kilo de plátanos cuando se exporta a Europa. Un 15%. Un 15% es lo que queda al agricultor. Es decir, no hemos cambiado nada. Es decir, antes el tomate y el plátano se iba afuera y quedaba eso para el supuestamente agricultor, y ahora en el turismo el negocio que está quedando es en torno a ese 15%. Son datos validados, ahí tienen las publicaciones. Puede haber
más arriba, más abajo, etcétera, etcétera, porcentaje mayor, ya de por sí, bueno, hasta un 20-25% sería ridículo también, ¿no? Para todo lo que ofrece en cuanto a recursos y lo que se está, digamos, dilapidando en el territorio aquí, ¿no? Y eso es lo que queda, digamos, para ese empresariado turístico canario. Lo reconocen las propias autoridades. No he traído las citas aquí, pero hasta las propias autoridades reconocen que realmente en Canarias queda poco de cine. Estamos hablando de lo que sería cuando usted compra un paquete turístico, usted está en Alemania y compra, quiero ir a Canarias, quiero ir al puerto de la Cruz, por ejemplo. Entonces, de ese gasto que realiza el turista, ¿cuánto quedaría aquí y cuánto se iría fuera? ¿Cuánto se iría al tour operador? ¿Cuánto se iría a la compañía de vuelo? ¿Cuánto se iría al seguro? Etcétera, etcétera. No, no, no. No, por eso le he puesto este cuadro de abajo para que vean que no solamente el turismo es el que ha generado negocio aquí, sino también todo el proceso inmobiliario. El proceso inmobiliario de construcción de hoteles, apartamentos, infraestructura, etcétera, etcétera. También eso ha movido un montón de dinero. Entonces por eso le he puesto también el de abajo para que vean que, sobre todo en la época esa del boom turístico, de boom inmobiliario de 1998 a 2008, así, eso fue impresionante, la cantidad de dinero que se movió y que basculaba en torno a la renta de la tierra. Basculaba en torno a las recalificaciones, ¿no? Los ayuntamientos, que ahora están saliendo muchos casos de corrupción urbanística, etcétera, etcétera, vienen todos de ese proceso y no van más atrás, porque más atrás también existía, ¿no? El trabajo que yo hice abarcaba el sur de Tenerife desde la construcción de Tembel en los años 60 hasta los años 90 y atrás era igual. Claro, atrás todavía mayor, porque en pleno franquismo, y miren ustedes qué podía haber, qué relaciones podía haber entre los grandes propietarios y ese régimen, ¿no? Que era total, ¿no? Y hubiera muchos de esos planes parciales serían nulos ahora mismo en la actualidad, ¿no? Y ahí está el emporio turístico del sur de Tenerife, que es, junto con Maspalomas, Costa Canarias, los dos grandes centros turísticos del archipiélago. Entonces le he puesto también ese cuadrito, que un poco es en San Eugenio, qué cantidad de dinero se movió entre la aprobación del plan y los años 90. Y se movieron en torno a 70.000 millones de pesetas, porque eso es todavía en los años 90. 70.000 millones de pesetas es una barbaridad solamente en venta de solares, en costos de las edificaciones, en préstamos hipotecarios. Claro, aquí la banca ha sacado, claro, España tiene una particularidad, que es que somos cautivos de la banca española. Ha habido muy poca inversión de la banca internacional porque el Estado español se ha hecho que represente bien a lo que es el capital financiero. Entonces todos esos préstamos hipotecarios son todos de bancos y cajas del Estado. Algunos son de aquí, lo que era Caja Canaria antiguamente, y otros son de fuera, pero mayoritariamente son todos dentro del Estado. Entonces eso ha movido también una enorme cantidad de dinero y ha dado bastantes beneficios, y no solo el tema turístico, sino todo lo que es la transformación del territorio alrededor del sistema turístico que se ha ido construyendo aquí en medio siglo. Teniendo, ¿no? Bueno, este cuadro es simplemente para decirles que fue un trabajo que hicimos, falta actualizarlo ahora, se ha ido acentuando más, que en torno al 80% de la población ha ido saliendo, una parte importante ha ido saliendo del campo y se ha ido concentrando en lo que nosotros llamamos las medianías bajas del archipiélago. Entonces estamos ya en torno al 80 y tantos % de población viviendo ahí ya concentrada en un trocito pequeño de tierra, ¿no? Pero en un mapa lo verán mejor, en un mapa lo verán mejor. Este es el mapa de la isla de Tenerife y eso fue un articulito que hicimos una vez, precisamente casi cuando todavía éramos estudiantes, ¿no? Y hacíamos cosas como las que ustedes están haciendo, como Indecarne está haciendo ahora también, ¿no? Del interés por la investigación y por conocer la realidad de las islas, ¿no? Ahí tienen un poquito lo que denominamos el espacio autóctono, ¿no? El espacio autóctono que está en negro, es decir, ahí nos hemos ido metiendo y vive más del 80% de la población. Y fíjense ustedes, estamos rodeados por la costa, por la gran propiedad vinculada al turismo, ¿no? Por la costa, y por la cumbre, por el Estado, parques nacionales y espacios protegidos. Entonces estamos ahí cada vez más arrinconados entre esa actividad privada que representaría el turismo en la costa y por la protección medioambiental, supuestamente, que daría, bueno, pues está muy relacionada con el turismo también, ¿no? Porque se vende también medio ambiente con respecto a los turistas, ¿no? De lo que sería el Parque Nacional y la corona forestal y los diferentes espacios naturales, Anaga, Ateno, etcétera, etcétera. Sí, sí. Le decía por eso que estamos siendo constreñidos en la medida en que, ya, por ejemplo, ahora con la crisis ha habido muchos casos de agricultores que han intentado volver al campo y que están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos por poner en cultivo una parcela que a lo mejor llevaba 20 años que no cultivaba porque ellos se dedicaron a la construcción y entonces ya la actividad agraria no daba demasiado. Y hay numerosas multas que son, bueno, ahora mismo creo que decían que no, una paloma rabichi vale como 6.000 euros, algo así.
O sea, si ustedes lo cogen matando una paloma autóctona, de las palomas, de las dos que tenemos, son 6.000 euros de multa. O si matan un lagarto son 6 euros de multa. ¿Sabes? Y después el agricultor... ¿Sabe quién dio esa información de los 6.000 euros a la paloma rabiche? Los agricultores. Porque ya son una plaga. Y la paloma baja a comer a las zonas que están cultivadas. ¿Entiendes? Es decir, el agricultor es el que sabe eso de las multas, porque la está sufriendo ya. Y ya digo, hay datado, ¿no? Pues yo que sé, aquí hay un decreto que protege la flora vascular de Canarias. Entonces arrancar una tabaida... Sí, sí, sí. No, claro, las normativas, es lo que le estoy diciendo, las normativas que hay sobre los espacios naturales protegidos, dentro de los espacios naturales protegidos, restringen los usos. Restringen los usos. Entonces, para eso se ha quedado toda una guardería y también una policía especial que es SEPRONA, ¿no? Que es la policía medioambiental, que también está controlando que esos casos no se produzcan. Si hay una legislación, hay un ejecutivo que también lleva a cabo esa vigilancia y el campesino, digamos, que quiere volver a cultivar la tierra tiene esa problemática, que se ha manifestado en numerosas denuncias que tienen, ya digo, que tienen, a veces han puesto denuncias que valen más que la propia huerta que se puso en cultivo, valen más incluso. Entonces yo creo que hay eso ya es una de las síntesis al final, ¿no? Es decir, estamos viviendo, no solamente estamos viviendo en ese espacio que está ahí en negro, ¿no? Del espacio autóctono, sino que además estamos solamente viviendo, solamente nos dejan vivir, no nos dejan ni siquiera aprovechar ya los recursos que tenemos dentro de ese espacio autóctono, ¿entiendes? Entonces esas cientos de miles de hectáreas vienen en camino de eso. Y bueno, esto daría mucho a hablar, ¿no? El tema de la agricultura, y aquí hay gente que sabe más que yo de eso, ¿no? El tema de la agricultura de las medianías, daría mucho que hablar ya de por sí, de lo que está significando ahora mismo para salvaguardar a muchas familias que ante la crisis han tenido que recurrir a esto, de lo que significa el crecimiento de lo que llaman ellos economía sumergida, ¿no? Claro, economía sumergida respecto de la legalidad, ¿no? Pero que ya no puedes ni siquiera aprovechar ese propio territorio que es tuyo, ¿no? Que es propiedad de los... Yo no sé si de forma intencional, porque sería a lo mejor decirlo demasiado, pero que han disminuido la vigilancia, contra la entrada de plagas a un archipiélago, sí puede ser un elemento importante. ¿Vale? Bueno, entonces, ya decía, ahí constreñido, estamos viviendo ya más del 80% de la población. Este esquema se puede trasladar a Gran Canaria perfectamente, se puede trasladar ya a islas como El Hierro, La Gomera y en parte de La Palma. Y Lanzarote y Fuerteventura está un poco más desiguada, pero también se podría hacer parte de lo mismo. Y sobre todo, de todas formas, es donde más, ya digo, donde más se manifiesta, digamos, ese modelo de ocupación del territorio que viene dado a raíz de ese intento de vaciar el campo. O sea, la idea ha sido, no sé si ha sido una política planificada, yo creo que en parte sí, se puede buscar los datos y hacer una buena investigación de una política planificada de vaciar el campo por la significancia que tenía el campo para la subsistencia del archipiélago y del elemento social que había en el campo reivindicativo, ¿no? Ya veremos al final alguna diapositiva respecto de esto. Bueno, y ahí quedan, ¿no? Algunos elementos todavía de esa agricultura de medianía que sigue subsistiendo, mal subsistiendo, ¿no? Y ha devenido en una crisis agraria muy importante a partir de 2008. ¿No? Yo he puesto eso, creían que bastaba con vaciar el campo, pero no basta solamente con vaciar el campo. ¿No? La ligazona todavía sigue siendo importante y ese elemento de lo que es el campesinado lo han querido eliminar, pero no ha desaparecido, está presente todavía. ¿No? Y aquí les decía el dato, simplemente el que está en el recuadro ahí, de que hemos perdido también otras, según los datos oficiales, ya digo, otras casi 10.000 hectáreas de cultivo y estamos en torno a 40.000. O sea que se sigue acentuando, a pesar de que hay alguna gente que haya vuelto al campo, etcétera, etcétera, pero esa imposibilidad de llevar a cabo como una alternativa a lo que fue el modelo anterior basado en la agricultura, no ha habido ningún plan agrario en Canarias. Después de 2008 no ha habido un plan agrario que diga, bueno, señores, esto ya no funciona, ni un plan industrial, por supuesto, menos todavía. Entonces, pero en ese marco, pues la curva sigue en caída descendente. Y fíjense ustedes si habría posibilidades. ¿Habría posibilidades o no habría posibilidades de que la agricultura fuese algo más que lo que representa ahora en la actualidad? ¿No?
Ahí ven los datos de, digamos, de autoabastecimiento que tiene la isla de Tenerife. La isla de Tenerife en estos momentos, un grado de autoabastecimiento en hortalizas, en frutas y en cereales. Y la superficie complementaria que todavía se podría cultivar de más. Por ejemplo, en hortalizas y legumbres hay un 60%, dicen, de autoabastecimiento, la superficie, de Canarias, no de Tenerife, de Canarias, la superficie de 5.700 y podría añadirse todavía 3.000 hectáreas más de cultivo para tender a esa autosuficiencia o esa soberanía alimentaria, ese concepto que se dice, ¿no? En el caso de las frutas, excepto los plátanos, se podrían todavía articular 3.600 hectáreas. En el caso de los cereales, estamos casi en cero, se podrían plantar hasta 100.000, hasta 175.000 hectáreas, que son las necesidades que de lo que consume ahora mismo la población de 2 millones. O el caso del vino incluso también se podía expandir. Y vean ustedes lo que ha pasado, simplemente el ejemplo del cultivo de papas, ¿no? Es decir, el cultivo del papa, se importaron en 2008 casi 90.000 toneladas de papas. Eso lo producía el sur de Tenerife en una campaña, nada más, en los años 70. Y ahora el sur de Tenerife ya veremos algunas diapositivas ahora, es que da pena verlo en el sentido del abandono agrario y la pérdida de suelos, temas de erosión, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, que está ocurriendo. Y claro, son 40.000 frente a las 80.000 solamente en una comarca que es el sur de Tenerife. Si añadiéramos el resto de las islas, pues podríamos ser perfectamente autosuficientes en producción de papas y lo que eso genera además, también de empleo, paisaje, como dicen ellos, etcétera, etcétera. Y claro, el tema del abandono es también clave y para entender muchas de las cosas que nos están sucediendo ahora en la actualidad. Que estas son unas diapositivas de los incendios de Gran Canaria y de Tenerife hace unos años, que se veían desde satélite, y que la extensión de ese cultivo por primera vez, que yo recuerdo de pequeño, los incendios nunca llegaban a las poblaciones. ¿Por qué? Porque estaba todo cultivado. Perdón. Que los incendios han empezado a llegar a las áreas pobladas, de población, y ha habido que evacuar pueblos enteros, como el caso de Vilaflor, en ese incendio. Eso nunca se había producido hasta ahora. ¿Por qué? Es por el abandono de la actividad, de la gestión del territorio que hacían los campesinos tradicionalmente. En La Gomera nos comentaban cómo cada vez que había un incendio, los vecinos mismos apagaban el incendio. No hacía falta retenes contra incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene unas consecuencias también medioambientales y también para la seguridad de la gente, también para la seguridad y la vida de las personas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de esos incendios y este último de La Gomera, ¿no? Donde se ven ya los troncos simplemente de las palmeras, y el abandono agrario, ¿no? Aquí se ve como las paredes están cayendo, es decir, todo lo que se construyó de ese paisaje agrario está en unas condiciones ahora mismo de casi ultimátum y desapareciendo a pasos agigantados, porque el abandono conlleva la no gestión del territorio. Es decir, esto es un problema muy importante que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Y con consecuencias también para la vida de las personas, ¿eh? No estamos hablando de una cosa baladí, ¿no? O estos ejemplos del sur de Tenerife, esto sería el Valle de Wimar, aquí no hay ni una sola huerta cultivada, el matorral ya el que está sobre esas huertas, y el abandono en el caso de Arico, y también Arico Fan, en la zona de Agachi, ¿no? del municipio de Wimar, donde existen miles de hectáreas que se hicieron casi con mano de obra esclava. Evidentemente, este aterrazamiento de tierra no se podía haber hecho si no hubiera existido esa dicotomía que hablábamos antes entre gran propiedad y pequeña propiedad. Pero aún así, por ejemplo, aquí se construyó un sistema que yo conozca no se desarrolla en ninguna otra parte del mundo, que es el sistema agrario de los Hables. Una cosa que ante la escasez de suelo ha permitido una población de un lugar que por esas condiciones naturales que tenía hubiera sido imposible cualquier tipo de actividad y que los campesinos llegaron a desarrollar. Bueno, algunas cosas no han cambiado en la agricultura también, y les quería poner este ejemplo de cuando se hablan las subvenciones europeas de la PAC con respecto a la agricultura española. Se habla mucho de la duquesa de Alba, ¿no? La duquesa de Alba, que dicen que tiene 25.000 hectáreas y que recibe 3 millones de euros anuales en subvenciones, ¿no? de la PAC. Pero es que nosotros tenemos aquí un propietario de Gran Canaria que la duquesa de Alba tiene 25.000 hectáreas, el nuestro propietario tiene 150 hectáreas y recibe la misma cantidad que la duquesa de Alba, con solamente 150 hectáreas. O sea, imagínense ustedes cuán poquito ha cambiado también el sistema agrario de las islas, donde los grandes propietarios se llevan la mayor parte de esas subvenciones que significan, pues imagínense ustedes, simplemente por el hecho de cultivar,
y llevar la producción a la cooperativa, que muchas veces se tiran los plátanos a veces porque no hay precio, ya significa una subvención de la misma que puede tener en la península una gran propietaria, como el caso de López de Alba, que tiene 25.000 hectáreas. Y este gráfico, que representa, no se ve claramente, pero representa de las subvenciones que recibe la agricultura canaria, el total, este rectángulo lo representaría, 2/3 de las subvenciones van al plátano. De todo lo que recibe la agricultura de las islas, 2/3 va a un cultivo que en un 90% se exporta al exterior. Entonces, claro, es muy difícil competir. Eso explica en parte por qué esa agricultura de medianía no se puede desarrollar. ¿Entiendes? Encima que con todas las características físicas que tiene ese territorio, complicado, pero aún así la gente está dispuesta a cultivar, no puede competir. Para la papa fueron un 5% de todo ese total. Pues para que se hagan una idea, salía estos días una noticia de los plataneros de La Palma, que los pequeños y medianos plataneros se estaban quejando del desequilibrio en la distribución de las subvenciones de la PAC. O sea, que ya no aguantaban más. Porque la PAC en el plátano subvenciona la producción. Y claro, no es lo mismo un platanero de los Valles de Aridane, de la zona costera de los Valles de Aridane, que un platanero de Barlovento, que tiene la finca a 300 metros de altura. Y sin embargo ellos dicen, no, pero nosotros queremos paisaje también, tenemos también derecho a recibir algo por el paisaje, pero hasta ahora el lobby platanero lo que ha hecho es incidir en la producción. Entonces, claro, ante una misma superficie ellos te pueden producir hasta un 60, un 70% más de plátano. Y claro, eso significa que por cada kilo de plátano que recoges tienes 45 céntimos de subvención. Díganle a un agricultor de papas que le da 45 céntimos de producción y nos vamos todos para la medianía. O no, nos vamos para la medianía, si es que está claro, más eso, más lo que venda, es que tú puedes vivir perfectamente con una explotación familiar. ¿Entiendes? Y eso lo reciben los plataneros, pero no lo reciben los agricultores locales de la medianía. Eso explica en parte por qué esas medianías van sirviendo cada vez más para meter población allí en estado de paro y prácticamente estancada. Y esto se puede hablar, ya digo, largo y tendido, pero para ir finalizando ya. Se ha producido otro proceso que es la urbanización del campo. Este es otro tema importante también, ¿no? Es decir, que pues, todo lo que significa la terciarización ha implicado también que esta clase media también haya intentado salir de la ciudad y vincularse hacia esas zonas de medianía que tienen un alto valor ambiental, climático, etcétera, etcétera. También las necesidades de vivienda de los pobladores de la medianía, porque su familia, sus hijos no tienen tierras donde construir, haya hecho también que ese proceso se haya ido acrecentando, dado que no ha habido políticas de construcción de vivienda ínfimas en las islas. Entonces ha habido un proceso en el que la tierra tiene un valor más, como decía, siempre ha dicho Vladimir, de solar más que como explotación agraria, ¿no? Y ahí vemos un mapita donde ese proceso de inmobiliario pues, se fue desarrollando, como ya intuimos en 1998, en el caso de la isla de Tenerife. ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Las áreas turísticas y las periferias de las grandes ciudades y las medianías en el entorno de las capitales municipales. Bien, y entonces ¿qué ha ido pasando al mismo tiempo? Ya viendo cómo se articula ese proceso de lo que es la diferenciación de la propiedad y el paso de la agricultura al turismo en el crecimiento de los barrios periféricos. Es un crecimiento que ahí sí tengo que decirles que hemos hecho unas primeras aproximaciones. O sea, lo que vamos a decir ahora son frutos sobre todo de 2 estudios que se han hecho hasta ahora sobre el tema urbano, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, y donde se ve efectivamente que la población se concentra en los barrios periféricos. Podemos ver aquí el entorno de Ofra y del suroeste del municipio, ¿no? Ahí se va concentrando mayoritariamente la población, y después como el paro afecta fundamentalmente también a esos sectores. El paro, ¿no? Y las características de esos parados también va afectando a esos barrios populares, esos barrios de la periferia, que son o bien barrios de autoconstrucción o barrios financiados con viviendas de protección oficial, que va teniendo cada vez más importancia. Esto es, por ejemplo, un caso de qué tipo de pobreza se va acumulando en esos barrios, y bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Dependencia de ingresos de prestaciones sociales, ausencia e inexistencia de ingresos una vez finalizadas las prestaciones sociales, dificultad para la integración laboral, desempleo de larga duración, trabajo precario, trabajo empobrecedor, dificultad de acceso a la educación, mínimos educativos, inadecuación de la formación con respecto a los sectores donde se demanda trabajo, dificultades para la formación continua, insuficiencia de plazas alojativas para las personas de alta exclusión social, alojamientos compartidos, infravivienda, deterioro general del alojamiento, carencia de salud, de capacidad psíquico-física cada vez mayor por las enfermedades relacionadas con psiquiátricas, ¿no? Y psicológicas, asistencia sanitaria, colectivos de situación, es decir,
todo lo que marca, ¿no? Los estudios de la pobreza ya son tan profundos que podemos casi hacer estudios pormenorizados de los mismos, aunque cada vez los datos son más difíciles de hacer, ¿no? Pero esto es un informe del Ayuntamiento de Santa Cruz, le estoy leyendo no un informe nuestro, sino un informe del Ayuntamiento de Santa Cruz. Bien, esto respecto de lo que va ocurriendo en los barrios y volvemos otra vez, ¿no? Es decir, bueno, en ese paso, esas relaciones de producción, de paso de la agricultura al turismo, ¿qué está pasando? Bueno, y esto lo conocerán porque ha aparecido mucho en las últimas semanas, que es el caso de las camareras de piso. Las camareras de piso, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de la semifeudalidad. Eso es lo que el concepto que nosotros determinamos cuando hablamos de semifeudalidad es esto. Y es lo que tienen en negrilla ahí, es lo que tienen en negrilla. A la que se atreve a abrir la boca, no le renuevan el contrato. ¿Recuerdan los medianeros de La Gomera? ¿Recuerdan los medianeros de La Gomera? Aquí lo tenemos. Al que abre la boca, le quitan la parcela. Pues aquí te quitan el trabajo. La externalización, la temporalidad, no se respeta el salario acordado en los convenios colectivos. Se contrata a media jornada siguiendo la práctica del 2x1, es decir, te contrata por media jornada, pero tú, como necesitas el trabajo, te dicen, bueno, haz un par de camas más, pues total. Entonces, es trabajo gratuito, que hacía el medianero y el aparcero de nuestras islas en aquel momento, trabajo gratuito. Le llevaba hasta los quesos, se lo llevaba al señor. Pues esto es lo mismo, es trabajo gratuito, ¿no? La carga de trabajo de las camareras ha aumentado un 20%, eso es impresionante, o sea, el tema de la, ¿cómo se dice?, la intensidad del trabajo. Es decir, no solamente que trabajas más horas, sino la intensidad del trabajo, eso es agotador. Son trabajos agotadores, o sea, usted piense en la cantidad de peso que carga una mujer realizando las camas, quitando mantas, poniendo, agachándose, levantando, llevando todo eso. Eso es brutal, ¿no? Hay sufrimiento físico, por lo tanto, es decir, enfermedades laborales, claramente, ¿no? Y psicológico. Y ahí fue la noticia que el otro día consiguió un miembro del grupo de investigación, ¿no? Que más del 70% de las camareras de piso se medican para aliviar las dolencias musculares. Es decir, pero no solo para aliviar las dolencias musculares, es que también se están medicando para aliviar las dolencias del cerebro, es decir, crisis de ansiedad, depresiones, etcétera, etcétera. Es decir, que todo aquello que aquellos medianeros de los años 40 y 50 sufrieron y que no pudimos datar realmente porque seguro que ellos sufrían cosas de este tipo, pero como ahora tenemos por lo menos los medios para hacerlo, pues se está sufriendo ahora mismo en este sector que abarca 20.000, un colectivo amplísimo de 20.000 personas que trabajan de camareras de piso en Canarias. Y ahí hicimos un trabajo una vez que, bueno, todos los trabajos que nos hemos pasado aquí están en la página web del grupo, del GISA, que están al principio. Cuando te lean GISA, al final lo pondré otra vez si quieren, y todos los trabajos están puestos allí. Y una vez hicimos uno en el que comparamos la explotación agrícola, una explotación agrícola, con una explotación hotelera, ¿entiendes? Entonces realmente los jornaleros de la explotación agrícola ahora son jornaleros en la explotación hotelera, ¿eh? Porque el hotel puede tener a lo mejor 200, 300, 400 personas trabajando dentro del hotel, ¿eh? Y dependen específicamente de la cadena hotelera que está explotando esa situación. Entonces, simplemente para ver un poquito cómo esa semifeudalidad sigue haciéndose y cómo interesa, es decir, en el momento en que más expansión ha habido en el turismo en las islas, más ganancia ha habido del turismo en las islas, es cuando más están sufriendo nuestros habitantes la explotación. ¿Sí? Por eso son esas altas ganancias. Evidentemente que eso ha contribuido, pero eso se hacía incluso antes. Eso yo recuerdo de entrevistarme con una, ¿cómo se llama?, gobernanta de un hotel, y eso se estaba haciendo antes de la reforma laboral. Es decir, ellos van por delante de nosotros y van por delante del Estado, incluso en lo que es la aplicación de la reforma. Pero efectivamente con la reforma laboral se facilita mucho más eso todavía, evidente, ya lo legalizan, ya es que lo legalizan, ¿no? Aunque aquí se revela cómo a veces no se respeta lo acordado en los convenios laborales. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando, digamos, como colectivo social, que estamos yendo del paro flotante al paro estancado. Esto también nos llevaría un rato explicarlo, pero es un poquito lo que Marx habló en su día, hablando de la población industrial de Manchester, de Londres, de Liverpool, en el sentido de que el capitalismo necesita un ejército de reserva, que es la población que trabaja y está en paro pues de forma más o menos alternativa, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado es que hemos pasado de sobrepoblación fluctuante, es decir, la población que antes, en los años del boom, pues tenía un trabajo aquí, un trabajo allá, trabajaba 6 meses, luego conseguía trabajo enseguida, etcétera, etcétera, cobraba el paro, tal, a un paro estancado, es decir, un paro que se va acumulando en los barrios populares, que no tiene ya trabajo, que trabaja en esas condiciones laborales que hablábamos antes de la mujer, en los hoteles, y que trabaja un día, un compañero que trabaja un día, lo llaman a un hotel escuela, fíjense ustedes, un hotel escuela, llama a trabajar un día, una noche, ¿no?
y después ya está esperando el teléfono que suene otra vez para que lo vuelvan a llamar. Entonces tú puedes cotizar por un día, por una hora puedes cotizar ya a la Seguridad Social supuestamente. Entonces, claro, la situación es de una población estancada, lo que Marx llamaba una población estancada, que aquí se manifiesta, aunque seamos un sector servicio. Él hablaba de la población industrial, pero para nosotros el sector servicio se está manipulando. Y por eso aumenta la pobreza. ¿Ven? Después de la población estancada, que sería esto. Por eso he puesto esta flecha. Después de la sobrepoblación estancada viene el pauperismo, es decir, la pobreza. Y ahí van cayendo las personas hasta para el trabajo, los huérfanos, hijos de pobres. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Lo que pasa es que no hay datos, se sabe muy poco. Las personas degradadas, envilecidas, no aptas para el trabajo, mutilados, enfermos, las familias están cargando con muchas personas que han tenido accidentes laborales, que tienen problemas psíquicos, etcétera, etcétera, y lo están abordando la familia, ¿no? Y luego, pues ya lo último sería vagabundos, delincuentes, y los sin techo. Marx decía vagabundo en aquella época, pero ahora lo llamamos eufemísticamente los sin techo, ¿no? Delincuentes, prostitutas, etcétera. Vamos allá. Sí, hay solución, hay solución. No vengo aquí para deprimirles, he venido para decir, bueno, que el último epígrafe es qué hacer, ¿no? Entonces, por eso digo que no vengo aquí para que salgan y digan, bueno, nos tiramos por un puente ahora, hecha allí, ¿no? Al contrario, es necesario analizar estas situaciones para después saber cómo actuar, ¿no? Saber un poco quiénes son. Bueno, pues el paso ha sido eso, ¿no? Hacia la población estancada, voy terminando ya para que puedan hablar ustedes un poco. Del primer momento, del segundo momento y el tercer momento, que es el que estamos ahora en la actualidad, ¿no? Vean ustedes simplemente unos datos de paro en los municipios, por ejemplo, del norte de Tenerife, de la isla en general, cómo esas medianías, aquello que veíamos en negro antes de la isla, los datos de paro son alarmantes. 49, 41, 50%, 52, 49%. De paro reconocido por las instituciones que elaboran esos datos. Es decir, ahí en La Rotava, que fue el trabajo que les voy a poner ahora, hicimos un trabajo sobre la pobreza en el municipio de La Rotava. De repente se quedó en paro en La Rotava, en el año 2008 se quedó tanta población como el municipio de Güímar entero. De repente, o sea, se triplicó el paro. Prácticamente de 2 meses va a 3 meses. Se triplicó. Fue increíble, ¿no? En el año 2009. El año 2009. Justo bueno, la crisis empezó en el 2008. Sí. Ahí lo conocemos, ahí lo conocen bien. Nosotros hicimos este trabajo para un colectivo de allí de La Rotava, que ellos no tienen tiempo para trabajar estas cosas, para investigar, y lo hicimos y bueno, y lo presentamos allí, tuvo bastante aceptación y eran simplemente datos cuantitativos, no era nada del otro mundo, ¿no? Pero simplemente de esta diapositiva, ya para ir terminando, lo que quiero que se queden es abajo, es decir, se triplicó el paro, y el Ayuntamiento de La Rotava, con solo 400.000 euros, mantiene la pobreza en La Rotava. Es decir, los trabajadores perdieron en torno a 70 millones de euros anuales, y solamente con 400.000 el Ayuntamiento mantiene la pobreza en La Rotava. Es decir, paro estancado en los barrios, incluso de las medianías de La Rotava, que fue donde se ha sentido enormemente el paro, porque todo el mundo trabaja en la construcción. Entonces, ese paro estancado ahí se soluciona simplemente con 500.000 euros al año. Comida, pagar un poco la luz, el agua el que no pueda, etcétera, etcétera. Y ahí que tienes un gueto, 50% de paro, y simplemente con ese poquito de dinero mantiene la estabilidad social en el municipio. Bueno, la síntesis, ya le digo, caciquismo colonial es el término que hemos empleado, lo mismo que señalaba Guillermo Ascanio en los años 30, pero yo creo que ahora incluso si él levantara la cabeza diría que se ha acentuado todavía más ese proceso, porque somos 2 millones de habitantes. 2 millones 100.000 habitantes, lo que ahora mismo sostiene el archipiélago. En aquella época pues seríamos en torno a 500.000 o 600.000. Y se sigue produciendo ese mismo proceso, el caciquismo, ya saben ustedes, la corrupción, las recalificaciones urbanísticas, las ayudas de planes de empleo del Estado, que son caciquiles también, porque si tú te portas bien te doy la ayuda para que vayas a los planes de empleo y si no te la quito, etcétera, etcétera. Todo ese proceso, que aquí lo explica mejor, sobre todo Luis Jerez en la última parte de la tesis, es lo que tenemos todavía en la actualidad, ¿no? Y como él concluye, dice, se ha articulado un escenario completamente favorable al clientelismo con la crisis, ¿no? A la dependencia personal, a la cohesión extraeconómica, fenómeno de notable interés para abordar en futuras investigaciones, que es lo que estamos tratando ahora un poquito de
seguir profundizando en esos aspectos de cómo con la crisis se acentúa todavía más ese caciquismo y esa vinculación, primero esa extroversión económico-social de las islas hacia el exterior y el caciquismo interior para retener a la población local nuestra. Bueno, ¿y qué hacer? Yo decía, y romper el pacto colonial, ¿no? Pero romper el pacto colonial desde abajo. Tiene que ser desde abajo. Es decir, no podemos esperar que de arriba vayan a solucionar eso, tiene que ser la gente de este pueblo que se organice para poder cambiar ese sistema económico y social. Y esto no estoy hablando de nada del otro mundo, es que todas las sociedades desde el comunismo primitivo hasta la actualidad han hecho eso. Ha sido cuando los de abajo se han organizado que han tratado de cambiar esa situación, ¿no? Y ponía el ejemplo de los gomeros de 1488 porque aquí en esta foto, esto es el Garajonay, ¿no? Entonces, cuando la rebelión de los gomeros, una vez que matan a Tocuperche, los gomeros salen corriendo hacia el alto de Garajonay. ¿Y por qué fueron allí? Porque ellos creían que si se metían en el alto de Garajonay, los españoles no iban a verlo, porque digamos, su sentimiento religioso hace que los dioses los protejan si estaban dentro del Garajonay, que era un elemento clave de lo que era la isla, ¿no? Y claro que los vieron, claro que los vieron. Y fue una de las escabechinas más grandes que hicieron ahí los condes de La Gomera, como por haberse levantado los gomeros en aquellos momentos, ¿no? Pero los gomeros no se quedaron quietos, ¿eh? Hubo 1933, antes también hubo más, pero las que conocemos más recientes, ¿no? Hubo 1933, hubo 1936, 1933 son los sucesos del Migu, 1936 el fogueo, 1948 menos conocida es la guerra del agua en Valle Gran Rey, Esta guerra del agua la ganaron los campesinos pobres, y pudieron mantener el sistema de reparto del agua que había con anterioridad en pleno franquismo, en Valle Gran Rey, en pleno franquismo, en el año 48, en pleno franquismo, y ganaron, hicieron una ermita para celebrar esa victoria ahí. Y ese es el camino, no queda otra, es luchar contra ese sistema, levantarse, fracasar, volver a levantarse y poco a poco irá llegando la solución, irá llegando, no queda otra, no queda otra. Fíjense esta foto de aquí, esta es una foto del Migua, es decir, un pueblo perdido de las islas. Entonces, eso es el referente que tenemos. ¿Y cuándo se consiguió eso? ¿Cuándo se consiguió? Cuando tomamos conciencia. Cuando tomamos conciencia. Y se unió todo el mundo y se olvidaron los particularismos y se olvidaron todas esas cosas y fue la etapa épica de nuestra historia. Fue una etapa épica, eso no se puede olvidar, eso hay que enseñárselo a los niños. Se enseña el silbo, que está muy bien, yo también sé, hasta yo he aprendido a silbar ya también, pero estas cosas tienen que enseñárselo a los niños. Hay que enseñarles cuáles han sido sus líderes, quiénes los representaron, cómo murieron, ¿no? Guillermo Ascanio. Claro, no sabemos nuestra historia, no hemos variado nada de aquella época cuando íbamos al colegio. Yo la primera vez que aprendí que mi pueblo estaba rodeado de volcanes tenía ya 13 años. Entonces, con la historia, con la geografía, no la conocemos todavía no tenemos esa referencia. Y cuando intentamos hacerlo, casi se oponen también, ¿no? Aparentemente vivimos un régimen de mucha más libertad que la que vivimos cuando yo estaba en el colegio, aparentemente, pero no conocemos nuestra historia. No conocemos. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer. Parte de lo que hay que hacer. Esto que han hecho ellos aquí, ¿no? Es decir, reunirnos, hablar, debatir sobre estas cosas, ver qué pensamos, ¿sabes? Y nosotros hacemos las cosas para difundirlo. Ya comentaba otros compañeros y eso. Sí, no hay problema. Y bueno, esto es el final un poquito, ya para que ustedes intervengan también y tengan voz. Es muy sintético, tiene mucho contenido y lo siento de verdad porque a lo mejor no han quedado cosas muy claras. No, podíamos estar, pero que, bueno, por lo menos que se lleven una idea y por supuesto que estamos dispuestos a discutirlo donde sea y hablarlo.